Gracias, Waldo. Aunque es peligroso esa, tienes todo el tiempo. Recuerdo hace años atrás, un pastor que ahora no está con nosotros, evangelista allá de la Asociación Sur, dijo, cuando yo predicar de memoria, predicar 2 horas. Y los hermanos quedaron mirando ahí porque la costumbre antigua de terminar obviamente a las 12. Bueno, eran otros tiempos, ¿no? Pero no vamos a predicar solamente de memoria, vamos a colocar algunas citas, algunos aspectos. Tengo una PPT que lo vamos a dejar disponible para ustedes. Hay aspectos que, viendo cómo va el tiempo, la vamos a pasar por alto, vamos a ver de acuerdo a cómo el Señor nos vaya dirigiendo. Algunos puntos que vamos a enfatizar, tenemos bastantes citas, textos bíblicos, textos del espíritu de profecía, algún contexto histórico, alguna situación. Entonces hay varios elementos que vamos a ver sobre el tema de hoy que tiene que ver con el tema de la justificación, ¿no? Y particularmente la interrogante relacionada con si somos solamente declarados justos o hechos justos, o son ambas, o cómo relacionamos justamente este con el tema de lo que es la justificación, por un lado, o la santificación por otro, y digo por otra porque generalmente tanto la justificación como la santificación se disocian, ¿no? Están muy divorciadas, están muy desconectadas la una de la otra, y eso obviamente porque detrás hay un trasfondo teológico, que algo vamos a hablar, no nos vamos a meter en todo el trasfondo porque por tiempo sería para otro tema. Hay toda una raíz histórica que está detrás de los conceptos. O sea, no hay ningún concepto teológico contemporáneo controvertido que no tenga, digamos, una historia que lo explique. Ese, digamos, siempre detrás de una historia. Entonces hay muchas cosas que actualmente se asumen y se normalizan, pero cuando uno va a la historia se da cuenta que partieron en algún punto histórico, dentro de nuestra historia, particularmente como pueblo adventista, o dentro del cristianismo en general, y que en algún momento no se creía, pero hubo un cambio, ¿no? Y por eso es importante revisar nuestra historia, porque nuestra historia, al revisar, uno se da cuenta, en realidad este concepto, esta manera de ver el tema de la justificación, por ejemplo, no la tenían los pioneros, y a través del tiempo entonces se fue cristalizando una concepción, digamos, distinta a la que tenía el adventismo original. Y eso es lo que pasa con el tema de la justificación. O sea, hay digamos, una irrupción de un concepto más declarativo, en comparación, digamos, a un concepto más realista, ¿no? de la justificación, más práctica, porque la justificación, parece obvio lo que estoy diciendo, pero en la teología no es tan obvio, lamentablemente, y el mensaje, y por eso, digamos, está esta interrogante. Bueno, eso es lo que vamos a ver a continuación. No sé si estoy habilitado. Acá. Estoy habilitado entonces para comenzar Estaríamos la... grabando, ¿no hay problema, José Miguel, en ¿Ah? grabar? Estamos Ah, grabando, ¿no hay? eso tiene otro costo, o sea, no está en el contrato, no hay problema. No, todo lo que sea de utilidad, no hay drama. Perfecto, Entonces, gracias. se genera un dilema adventista, que en el fondo también es un dilema dentro del cristianismo evangélico, que tiene que ver justamente entre ser declarado o hecho justo, ¿no? Eh, Parece como que esto fuera aparentemente fácil, pero no es tan fácil porque llevamos un buen rato dentro del adventismo con esta problemática, y no es cualquier problema, no es por generar un problema artificial, o solamente una elucubración teológica, tiene que ver en realidad con nuestra salvación. Por eso lo estamos tratando, porque de la manera en que uno entiende este tema, nos va a permitir entonces cumplir los propósitos santos que Dios tiene para el pueblo adventista. Una mala comprensión del tema de la salvación, justificación y santificación, implica justamente una mala preparación para el fin del tiempo. Nosotros a lo mejor podemos estar repartiendo conflictos de los siglos, podemos estar inclusive haciendo seminarios sobre la marca de la bestia, sobre leyes dominicales, sobre todos los aspectos que son importantes, eso tiene su lugar sin duda, pero si no comprendemos este tema, no se van a cumplir las expectativas del Señor. Uno podría preguntarse, bueno, ¿y por qué tanto tiempo llevamos en este mundo, no? Y él en juego dice claramente, o sea, en la mundanalidad, el pecado, la rebeldía, la insubordinación, nos va a tener más del tiempo planeado en esta tierra, y se ha cumplido eso. Y eso está en estrecha relación justamente con la comprensión de este tema. Así que la no comprensión y la no vivencia, porque esto es un tema vivencial, no es solamente conceptual, pero si uno no tiene claro,
lo que uno no comprende se traduce también en la práctica, porque la práctica deriva justamente de lo que uno cree. Entonces, por eso es importante definir los términos. Hay 4 preguntas capitales acá, 4 preguntas fundamentales que históricamente se ha hecho el adventismo, ¿no? La teología adventista sobre este tema, y también la iglesia en general, a lo mejor no nuestros términos, no con este tipo de formulación que ustedes pueden ver acá, pero estas 4 preguntas de una u otra manera sintetizan esta problemática, ¿no? El tema de la justificación por la fe y también la santificación. Veamos, la primera, nuestra correcta posición ante Dios se basa solamente en lo que Cristo hizo por nosotros, o bien en lo que Cristo hizo por nosotros y en lo que hace en nosotros, Cristo por nosotros, o bien Cristo por nosotros y en nosotros. Segunda pregunta, ¿somos justificados por los méritos de Cristo solamente, o bien somos justificados por Dios mediante los méritos de Cristo y mediante la obra de su Espíritu Santo en nuestras vidas? ¿Solo Cristo o Cristo y el Espíritu Santo? Tercera interrogante. ¿Nos da Dios una correcta posición ante Él mediante una acreditación en nuestro favor, declarándonos justos ante Él? ¿O bien nos da una correcta posición ante Él haciéndonos realmente justos, declarándonos justos y haciéndonos o haciéndonos justos? Cuarta pregunta, y que tiene un contexto más amplio, ¿no? Tras haber aceptado la justicia de Cristo, es decir, después de haber aceptado a Cristo y de haber sido aceptado por Él, después de haber sido justificado, el creyente experimenta el nuevo nacimiento que se expresa en una vida y carácter transformado. Dicho de otro modo, el nuevo nacimiento sucede después de haber sido justificado. ¿Eso es cierto? O bien es cierto lo contrario, después de haber tenido la experiencia del nuevo nacimiento, en que la vida y el carácter de la persona resulta transformada, ¿esa persona está justificada ante Dios? O sea, la justificación es antes o después del nuevo nacimiento. Entonces, muchas de estas preguntas se asumen de una u otra forma acríticamente, ¿no? Sin una reflexión y sin un estudio. Por eso es importante definir los términos. Veamos algunas declaraciones interesantes, ¿no? Sobre este hecho. Y que estas declaraciones, con esto quizás podríamos terminar el tema, pero hay que seguir problematizando, hay que seguir profundizando algunos aspectos para ir cimentando justamente la idea de este tema de esta mañana. Veamos alguna cita del Espíritu de Profecía y también un texto bíblico al respecto. Dice, en la review dice, de 1890, eso después del Congreso 1888, ser perdonado de la forma en que Cristo perdona, no es solo ser perdonado, sino ser renovado en el espíritu de nuestra mente. Mantengamos justamente este pensamiento, ¿no? Ser perdonado en la forma en que Cristo perdona, no es solamente ser perdonado, sino ser renovado en el espíritu de nuestra mente. Y ahí Ellen White cita, interesante, ¿no? Ezequiel 36, 26. El Señor dice, os daré un corazón nuevo. Noten cómo el nuevo corazón, un corazón nuevo está asociado con el perdón. Interesante. 1 Corintios capítulo 6, 11 dice, esto erais alguno de vosotros, pero ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Noten ustedes cómo este versículo el apóstol Pablo junta todas estas experiencias, no las separa. Dice, habéis sido lavados, habéis sido santificados, y luego dice, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús. Pero no se queda solamente con Cristo, dice, y agrega, y por el Espíritu de nuestro Dios. Vale decir que entonces el lavamiento, la santificación y la justificación interviene tanto Cristo como el Espíritu Santo, no es solamente Cristo. Una cosa bien interesante que está en el texto y que ya en cierta manera nos está entregando algunas luces sobre esta conexión o esta relación o la verdadera relación bíblica entre la justificación y la santificación y entre ser declarado y hecho justo. Veamos otra cita también en Palabras de Vida del Gran Maestro, página 127.
Cuando el pecador, atraído por el poder de Cristo, se acerca a la cruz levantada y se postra delante de ella, se realiza, dice, una nueva creación. Le da un nuevo corazón, llega a ser una nueva criatura en Cristo Jesús. La santidad encuentra que no hay nada más que requerir. Dios mismo es el que justifica al que es de la fe de Jesús. Noten ustedes cómo la santidad y la justificación están plenamente conectadas acá. Y la cruz, dice, cuando el pecador es atraído por la cruz, ¿qué es lo que experimenta? La verdadera cruz experimenta una nueva creación. El Señor otorga un nuevo corazón. Y la santidad encuentra que no hay nada más que requerir. Dios mismo entonces el que justifica, que es la fe de la justificación, está ligado justamente con el nuevo corazón. En otro texto también del año 1897 de Testimonio dice, recibiendo su justicia imputada mediante el poder transformador del Espíritu Santo, llegamos a ser como Él. La justicia imputada está dentro de la justicia. La justicia obviamente tiene dos conexiones que están interrelacionadas, justicia impartida y la justicia imputada. Y noten acá que la justicia imputada que está dentro de este gran paraguas, que es la justicia de Dios, dice, se logra mediante el poder transformador del Espíritu Santo. Y no solamente eso, dice, cuando ese poder transformador llega a nosotros, esa justicia imputada debe llegar a ¿qué? ¿Cuál es su objetivo? Llegar a ser como Cristo. Entonces, todo verdadero concepto de justicia debe estar asociado justamente con reproducir el carácter de Cristo, que de hecho el Espíritu de Justicia trabaja bastante con ese concepto, y obviamente está conectado con el tema de la justificación y con el tema de la santificación, sin duda. Otro texto más, Mensajes Selectos, tomo 1, página 461, dice, habiéndonos hecho justos por medio de la justicia imputada de Cristo, dice, Dios nos declara justos y nos trata como tales. Acá claramente establece acá el Espíritu de Profecía que la justicia imputada está asociada con hacernos justicia, habiéndonos hecho justos por medio de la justicia imputada de Cristo. Por eso no es algo solamente declarativo, dice, después dice, Dios nos declara y nos trata como tales. O sea, la declaración justamente está asociada a una realidad. Y la realidad se llama ser justos. Bueno, por eso la escritura en el Antiguo Testamento no entra con empacho, y no solamente en el Nuevo, sino, o sea, en el Antiguo. En el Nuevo también, los textos declaran a ciertos hijos de Dios como justos. No dice que fue declarado justo Job, o que fue declarado justo Noé. No usa esa palabra, no entra en esos términos que son más contemporáneos, más teológicos, sino que simplemente dice hombre justo, o mi hijo, digamos, conforme, digamos, a mi justicia. Entonces la justicia es una realidad, por eso hecho justo significa algo real, algo concreto. Y cuando el Señor obviamente nos perdona, nos hace justo, nos coloca la justicia de Cristo y nos declara justos. O sea, la declaración siempre está en razón a una realidad previa. No es una declaración en el vacío. No es una declaración donde no exista nada. No existen esas declaraciones. En la Biblia nunca declara sobre la nada. Siempre las declaraciones generan un efecto, y lo vamos a ver posteriormente también con otros textos. Generan una realidad. Hay otros textos que son más claros todavía en el sentido, digamos, de cómo la justificación es algo más concreto. Muchos creen que Pablo habla de una justificación solamente declarativa, pero ya en la misma epístola a los romanos, no tenemos tiempo para estudiar toda esta epístola, para otro estudio, pero Romanos capítulo 2, versículo 13 es muy esclarecedor. Dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino, dice, los hacedores de la ley serán justificados. Está en proporción a lo anterior. ¿Quiénes son los hacedores de la ley? Los hechos justos. Eso van a ser justificados. O sea,
Hay una condición acá claramente, que la justificación está en relación a la ley, y el apóstol Pablo lo establece con mucha claridad. Dice, no es solamente ser los oidores de la ley, no solamente son los que creen conceptualmente la ley, sino son los que cumplen, sino los que obedecen. Eso es lo que está diciendo en otros términos. Esos son los que van a ser justificados. De manera que la justificación sin ser hacedor de la ley no existe, bíblicamente hablando. Es una condición fundamental, y el apóstol Pablo lo establece y lo fundamenta no solamente en este capítulo, sino en los otros capítulos que lamentablemente se ha leído muy mal a Pablo, ¿no? Una comprensión muy etérea, una justificación que se aleja de la realidad del cristiano, está totalmente en contra de lo que ya Pablo en sus primeros capítulos lo establece, digamos, con claridad. Y no solamente Pablo, sino que el mismo Santiago, que obviamente al tener una comprensión solamente declarativa de la justificación, algunos han llegado, hasta mismo Lutero en algún momento sospechó de Santiago, porque observó un evangelio distinto al de Pablo. Y hay teólogos actualmente que confrontan a Pablo con Santiago porque ven como una incoherencia entre ambos, ¿no? Que están predicando evangelios totalmente distintos, pero no es así. El capítulo 2, versículo 13, es totalmente coherente con la declaración que encontramos en dos partes, a lo menos. Hay otras partes más de Santiago, pero lo coloco de manera ilustrativa y ejemplar acá en Santiago capítulo 1, versículo 22 al 25, dice, pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino que dice, hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. El énfasis es el mismo de Romanos capítulo 2 al 13. Y usa el ejemplo de Abraham, Santiago capítulo 2, versículo 26. Santiago dice, más, ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre? O sea, las obras juegan un rol en la justificación. Santiago dice que sí, y Pablo también, porque coloca la ley de Dios. O sea, no es que estén hablando cosas distintas. No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veéis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo, también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Ese es el contexto. Entonces, cuando hablamos de si somos declarados justos solamente o hechos justos, la escritura claramente, tanto Pablo como Santiago, hablan, digamos, de la realidad de la justificación. Y si hablamos de realidad, estamos hablando de hechos justos. El Señor nos hace justos, porque tiene que ver con lo que sucede con el pueblo de Dios acá en la tierra. La declaración tiene una connotación que obviamente se queda en otro lado, menos en el corazón del hombre. Pero estos textos claramente nos muestran que la justificación interactúa, ¿no? Se ejercita, se desarrolla, se perfecciona en el hombre, en el ser humano, no fuera de él. Bueno, hay otros textos más que no nos vamos a entrar dentro de la escritura, pero van justamente en esa misma dirección. Entonces, el dilema de la justificación forense, se han utilizado muchos términos para describir la justificación como un acto objetivo, acto de Dios, independiente de cualquier elemento humano subjetivo humano. Creyendo en esta doctrina, los hombres proclaman que ni la confesión, el arrepentimiento, la creencia, la experiencia del nuevo nacimiento, ni ninguna respuesta alguna por parte de los humanos antes de que la justificación se apropie a todo ser humano. Los términos utilizados incluyen la justificación forense, esos son los términos que se usan teológicamente para hablar de que el ser humano no colabora con el Señor.
en lo que es la justificación, que no hay un principio de colaboración, un principio de cooperación o una sinergia. Y la escritura, digamos, como vimos anteriormente, va en términos contrarios. Entonces ellos usan estos nombres, estos apellidos teológicos, justificación forense, que es justificación solamente legal, ¿no? Es un decreto de Dios y es el decreto de Dios el que me hace justo. Independientemente, bueno, para algunos le colocan, dependiendo de la escuela teológica, colocan algunas condiciones mínimas, y hay otros que simplemente es algo judicial, legal, universal, algunos hablan de corporativo, temporal. Todas esas declaraciones no son bíblicas, son inventos humanos, pero están presentes dentro de la teología cristiana y dentro del adventismo también están siendo defendidas y divulgadas también, ¿no? Los que creen en una justificación forense o legal rechazan categóricamente el concepto de que la justificación se refiera a ser hechos justos. Por lo general es así, con algunas salvedades. Pueden haber algunos casos de que algunos combinen esto, pero la combinación del agua con el aceite tampoco es buena. Entonces, esta justificación de que ya fuimos justificados, de hecho, si ustedes, yo lo invito a que revisen, no tenemos tiempo, pero pueden revisar el folleto de Escuela Sabática, la lección de esta semana, en el día martes pueden observar de que el autor emitió en el primer párrafo una declaración forense. Eso se lo dejo, digamos, como tarea. Donde el autor declara justamente de que ya en la cruz todos fuimos hechos justos. No sé si en esos términos estamos hablando acá. ¿Tiene base bíblica eso? Bueno, ya vimos en los textos anteriores que la justificación presenta ciertas condiciones. Y si ya fuimos justificados antes del arrepentimiento, y lo vamos a ver posteriormente, bueno, hay que reflexionar. Entonces, los defensores de la justificación forense sostienen que el justificado es simplemente considerado justo o declarado justo a través de la muerte de Jesucristo. Los defensores de este punto de vista suelen afirmar que cuando Jesús murió, todos estábamos en Cristo y todos fuimos legalmente justificados. Ahora la pregunta es, bueno, ¿y de qué manera estamos ahí? De manera metafísica, físicamente imposible, ¿no? Físicamente porque ninguno vivió en esa época. Y si no es físico, ¿cómo estuvimos nosotros con Cristo en ese momento? ¿En qué momento estuvimos vivos con Él, ¿no? Para participar de eso. Evidentemente, si nuestra justificación fue otorgada hace 2000 años atrás, ningún elemento subjetivo que tenga que ver con nuestra persona, ¿no? Con nuestra voluntad, podría estar involucrado. Si nuestro Dios nos justificara y nos concediera la salvación en contra de nuestra voluntad, Él sería un manipulador de la voluntad y la conciencia del hombre. Noten ustedes lo que implica eso. Revisen el día martes de la lección de esta semana, el primer párrafo, y se van a dar cuenta que está esta idea de una justificación forense y una justificación universal, una justificación forense o legal universal. Y obviamente la escritura va en una dirección totalmente contraria. El hecho mismo de que el pecado entró en el cielo es una prueba irrefutable de que Dios concede la libertad de la voluntad a todos. Es un principio del gran conflicto, ¿no? Lean ustedes el gran conflicto también, la serie, y se van a dar cuenta que la voluntad, el libre albedrío es fundamental. Cuando tenemos el concepto de una justificación solamente forense, una justificación solamente declarativa o universal, y que ya en Cristo ya todos fuimos justificados, fuimos justos, entonces obviamente echamos por tierra este principio de la voluntad y libre albedrío. No puede haber duda de que la justificación es la obra perfecta de Dios para el hombre a través de la muerte y ministerio. Eso no está en discusión. No es que la cruz no tenga ninguna función, tiene una función. Y todo verdadero cristiano, digamos, acepta eso. También la mayoría está de acuerdo en que no hay mérito en ninguna obra humana. Acá no se trata de obras meritorias bajo ningún punto de vista. No hay mérito bajo ninguna posibilidad, no existe eso, mérito humano en la justificación. Pero la justificación tiene lugar independientemente de la transformación de la vida del individuo. Hay que tener en cuenta que los que defienden la justificación forense o legal universal, que es la otra vertiente que hay dentro también en el adventismo actualmente, están proclamando que la salvación se concede solo por la justificación. Así se sostiene que hay un serio dilema.
Tomando entonces los conceptos de la justificación forense o legal, junto con la salvación por justificación solamente, nos vemos obligados a concluir que toda la humanidad fue salvada universalmente por la muerte de Cristo en el Calvario. Debemos entonces contar con los conceptos del universalismo, que lógicamente de que todo ser humano se salvará en última instancia, una enseñanza que contradice la palabra en la Escritura. Bueno, hay algunos proponentes de la justificación legal universal o la justificación forense que ahora son universalistas, porque lleva justamente a eso, es inevitable no caer y no llegar justamente a que al final se van a salvar todos, porque como no está la voluntad, como no está el libre albedrío involucrado, y como obviamente el arrepentimiento prácticamente se amortigua y ya no cumple una función preponderante justamente en que la justificación se haga real, entonces eso da lugar, sin duda, a un universalismo, que al final todos se van a salvar. Bueno, los textos de la Escritura van en una dirección contraria, varios textos, digamos, que no apuntan a esta universalidad. Solamente a manera de ejemplo algunos textos, hay muchos más. En Juan capítulo 5, 28-29 dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Noten ustedes cómo acá dice hacer, ¿no? Cómo el hacer y cómo las obras van a ser la medición justamente de ese juicio. Los que van a ser condenados o los que van a recibir, digamos, la recompensa, la resurrección de vida, no va a ser solamente por una declaración. Dice, hacer, los que hicieron. Y el término griego es fuerte justamente con este punto. Los que hicieron lo bueno, hacer lo malo. ¿Qué es hacer lo bueno? Es hacer justicia. ¿Y quiénes hacen la justicia? Los que han sido hechos justos. No podemos hacer cosas buenas sin haber sido hechos justos, porque la realidad tiene que corresponder a otra realidad. No podemos vivir en una irrealidad, en un concepto y al mismo tiempo producir cosas concretas. Bueno, eso tiene que ver con filosofías extrañas que se meten en este concepto de la justificación legal, que no es la filosofía bíblica. La filosofía bíblica no es dual, no es dicotómica, no separa el mundo espiritual del mundo terrenal, está todo unido. Lo que sucede en la tierra tiene efectos, lo que sucede en el cielo tiene efectos en la tierra, y nuestras decisiones acá en la tierra tienen efectos en el cielo, y particularmente en el santuario celestial. Apocalipsis 20:15 dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Y qué no se hallaron inscritos en el libro de la vida? Lo que obviamente hicieron lo malo. Eso está conectado con lo anterior. De hecho, la misma escritura dice que la mayoría de la humanidad se va a perder. Dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Totalmente, digamos, en contraposición con una idea universalista, y también con la idea también de que Cristo ya nos justificó a todos en la cruz. Porque muchos son llamados, dice, y pocos escogidos. Hay un llamado detrás, hay una condición. El llamado de Dios es el arrepentirnos y aceptar ese llamado, es la condición justamente para entrar en los términos de Dios. Hay algunos que reconocen estos textos dentro de este grupo más de justificación forense o justificación legal universal, y otros tantos, y no puede haber un concepto de salvación universal. Dicen, ya, no quiero caer en el universalismo. Y han postulado como solución frente a su incoherencia teológica que la única forma de perder la salvación es rechazar persistente y conscientemente la justificación que se llevó a cabo en el Calvario. El énfasis no está entonces en el arrepentimiento, sino en no rechazar. ¿Quiénes se van a salvar? Los que no rechacen esa justificación universal que Cristo hizo ya en la cruz. Como ya todos fuimos justificados, la única manera en que nos perdamos es que rechacemos esa justificación, nada más que eso. De ahí viene la declaración, digamos, de que es más fácil salvarse que perderse, de acuerdo a esta línea, ¿no? Que se ha hecho popular dentro de ciertos grupos adventistas, pero se mantiene en este sentido. Y el texto bíblico dice lo contrario. Al hacer esto,
ellos rechazan cualquier aspecto de la salvación que requiera la aceptación activa de la gracia salvadora de Jesucristo. Pero mientras la Biblia presenta una salvación, que solo puede ser apropiada por la aceptación o recepción de la misma. Veamos algunos pasajes. En Josué capítulo 24:15 dice, si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Otro pasaje en Primera de Reyes 18:21, primero de Reyes, ¿no? Primer libro de Reyes. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Y el espíritu y la esposa dice, ven, y el que oye diga, ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome el agua de la vida gratuitamente. Bueno, existe entonces lo anterior, la posibilidad de hablar de justificación antes de la entrega individual del corazón. ¿Pudimos haber sido todos ya justificados legalmente antes de nacer? Revisemos justamente de estos defensores de la justificación forense o justificación legal universal, que prácticamente tienen la misma presuposición, aunque muchos de ellos no lo asumen en esos términos. Veamos qué nos dice los testimonios. 1895, la review dice, la justicia exterior da testimonio de la justicia interior. La justicia por la cual somos justificados es imputada. La justicia por la cual somos santificados es impartida. La primera es nuestro derecho al cielo, la segunda nuestra idoneidad para el cielo. En otras palabras, la justicia legal es nuestro derecho al cielo y no otra cosa. Y se nos dice que esta justicia legal da testimonio de la justicia impartida. Por si no queda claro, la justicia legal solo da cuenta de que el corazón se ha entregado a Cristo. ¿Puede un corazón haberse entregado a Cristo antes de nacer? Evidentemente no. Por lo tanto, nadie recibe la justificación legal o forense o cualquier otro tipo de justificación antes de la entrega del corazón. Noten ustedes lo que dice fe y obra. Este libro es bueno poder, si no lo tienen, pueden adquirirlo o pueden leerlo digitalmente si que no tienen la opción de compra. Fe y obra, página 103, pero un libro muy interesante para clarificar también estos términos. Dios requiere, dice, la entrega completa del corazón antes de que pueda efectuarse la justificación. Por eso los textos anteriores, por eso el texto dice que somos hechos justos y luego el Señor nos declara justos. No puede efectuarse la justificación sin la entrega del corazón. Es el requisito. Entonces, podemos ser justificados en la cruz, donde todavía ni siquiera hubiesen, en esa época ninguno estuvo presente, ¿no? Ninguno nació en la época de la cruz. No, imposible, da cuenta de la Escritura. Entonces, Dios requiere la entrega completa del corazón antes de que pueda efectuarse la justificación. Esa es la condición. Entonces, cuando hablamos de una justificación forense, legal, de que ya en la cruz obviamente estamos justificados todos, y que solamente lo único que tenemos que hacer es no rechazar, eso va es totalmente contrario al proceso salvífico que Dios ha establecido. Hay un mal uso de los términos, ¿no? Es el problema acá. Esta justificación legal universal o justificación forense es la justificación de vida que nos permite nacer, inclusive dicen algunos de ellos. Según ellos, nuestra sola existencia es evidencia de haber sido justificados legalmente. Es decir, que tenemos existencia gracias a algo que pasó legalmente a favor de nosotros en la cruz. Y esta existencia temporal es para poder luego elegir y recibir la justificación por la fe mediante lo que somos salvos para vivir la vida eterna. Pero si esto fuera así, todos los niños que mueren antes de alcanzar discernimiento deberían recibir la vida eterna, porque no alcanzaron a ejercer su derecho.
Bueno, algunos llegan a ese punto, ¿no? De que los niños ya nacen salvos, nacen justificados. Cosa, digamos, que ni en los testimonios ni en la escritura apoya esa idea. Como vemos, el problema de la justificación legal universal o de la justificación forense o solamente declarativa es el mal uso de términos. La justificación legal fue definida en el Espíritu de Profecía como el derecho que adquirimos para ir al cielo. Eso tiene que ver justamente con nuestra salvación, con el cielo, y no como el derecho de vivir en esta vida temporal, porque eso ya está dado. El aspecto legal de la justificación para nosotros es precisamente que Dios nos quita la condena de nuestros pecados. Y sabemos que esto no es posible pasando por alto nuestro libre albedrío. Eso es muy importante. Por eso, ser solamente declarado justo es la idea de la justificación forense, la idea de que fuimos ya justificados todos en la cruz, va en contra justamente del libre albedrío, que es fundamental, que está dentro, y nos echamos al bolsillo el tema del gran conflicto. Entonces, no hay una comprensión del gran conflicto, los que asumen justamente esta idea de una justificación solamente declarativa, solo forense. Noten ustedes otra declaración interesante, ¿no? Que esto quizás nos aclara un poco más, porque a veces el término justificación mismo nos genera problemas, pero tanto la Biblia y también, digamos, los testimonios clarifican el término. Dice, el perdón y la justificación, ¿qué dice? Son cosas distintas, dice, son una y la misma cosa. En Fe y Obra, página 107, párrafo 2. Entonces, esto nos ayuda a clarificar muchas cosas. Entonces, usted donde encuentre perdón, inmediatamente tiene que también igualarlo, homologarlo con justificación. Y así entonces se nos clarifican muchas cosas. De hecho, podemos entender justamente la justificación en el contexto de Salmo 51. La experiencia de David, el pecado de David, su arrepentimiento, todo pasa justamente. No usa la palabra abiertamente justificación, usa la palabra justicia, pero ya está todo este proceso ahí claramente. Y ustedes pueden ver que la experiencia que clamaba David no era una experiencia declarativa solamente, era una experiencia de verdaderamente que Dios creara en él un nuevo corazón. ¿Y eso qué es hecho justo? Es una realidad. Él quería una realidad de su vida, porque obviamente la experiencia, sus fracasos espirituales lo habían llevado, digamos, al desastre mismo. Entonces no basta solamente con tener una declaración. Las declaraciones de Dios siempre se transforman en realidad. Es un aspecto, digamos, que no debemos olvidar. Toda declaración divina siempre genera una realidad, o por lo menos define una realidad, pero en la realidad, en el tiempo y en el espacio. No solamente la realidad celestial, sino la realidad terrenal. Entonces, ¿qué es lo que hace la justificación forense, legal o declarativa? Divorcia el cielo de la tierra. Como que las declaraciones solamente y la justicia solamente pertenece al mundo celestial, porque acá en la tierra es imposible. Bueno, eso tiene que ver con otro tema, va con el concepto del pecado, que para otro tema de estudio algo lo vamos a anunciar acá, pero el concepto del pecado afecta también nuestra comprensión, sin duda, de la justificación y la santificación. Un concepto equivocado, errado del pecado nos lleva justamente a no aceptar esta idea y caer en este dilema, que no debiera estar dentro del pueblo de Dios, pero sucede y está aconteciendo. Entonces, la justificación legal universal y también la forense, digamos que es una vertiente distinta, pero tienen las mismas presuposiciones, promueve la idea de que todos tuvimos haber sido perdonados para poder venir a la existencia, ya que por el pecado de Adán todos merecemos la muerte, pero esto es una forma de pecado representativo, que no hace ninguna diferencia respecto al pecado original, que establece que en Adán todos somos pecadores, por cuanto todos hemos sido afectados por sus pecados y todos heredamos esta naturaleza. Entonces, tenemos tanto de pecado original, nos pasamos a una justicia original. Y eso, digamos, no es bíblico. La justicia opera, digamos, de otra manera. Ya lo hemos visto, hay una condición. Opera en el presente del individuo. Es cierto, el Señor hizo provisión en la cruz, claro que sí. Pero también hay otro texto del Espíritu de Profecía que dice, sin la obra del Espíritu Santo, la cruz es inútil. Porque es el Espíritu Santo en el presente del Hijo de Dios que hace posible justamente esa realidad. O sea, los beneficios de la cruz solamente son beneficios en la medida que el Espíritu Santo tenga cabida en nuestros corazones.
en la medida en que el Espíritu Santo me convenza de pecado, de juicio y justicia. Todas estas ideas forenses, legales, declarativas, dejan cesante al Espíritu Santo. Y por eso tenemos un grave problema con el pueblo adventista. No, el tema del Espíritu Santo es muy mal entendido. Algunos, por no caer justamente en un misticismo, en ideas carismáticas o pentecostales, no se meten a estudiar el tema del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es fundamental para este concepto, digamos, de la relación entre ser declarado o hecho justo. Ya vimos algunos textos, digamos, que iluminan en esa dirección. Entonces, estamos autorizados a separar el aspecto legal de la justificación de la experiencia de la santificación. En ninguna parte, entonces, de la Escritura y del Espíritu de Profecía en que se utilice la palabra perdón o justificación, reitero, son la misma cosa, ¿no? Son sinónimos. Sino cuando existen pecados por perdonar. Ahí aparece justamente. Cuando hay pecado, cuando hay transgresión de la ley, aparece el perdón y la justificación, no antes. Esa es la condición. O sea, el perdón y la justificación se da por la transgresión de la ley. Pero una transgresión consciente, una transgresión donde nosotros estamos presentes, donde existimos, no una transgresión donde yo no existo. No existe una transgresión. Eso no, por eso es algo metafísico, estéreo, mágico, ¿no? Y la Biblia no trabaja con esas categorías. La Biblia no trabaja, por eso condena la magia. La Biblia, si bien es cierto, es un poder invisible, pero un poder visible que siempre se hace realidad en las personas. Por eso una justicia solamente declarativa es una justicia mágica. No tiene que ver justamente con la realidad, es un misticismo y propio del paganismo. Bueno, viene del pensamiento griego, el pensamiento griego viene del paganismo, de separar las realidades celestiales de las terrenales. Dicho de otra manera, no existe ninguna evidencia de perdón para nosotros, a menos que estemos presuponiendo la existencia de pecados de los que haya que arrepentirse. En conclusión, en esta parte por lo menos, sostener esta idea, digamos, de justificación legal, o justificación legal universal, o justificación forense o declarativa, carece de fundamento bíblico y de coherencia teológica. Utiliza definiciones propias para conceptos que ya han sido ampliamente definidos en las Escrituras. Y sus implicancias heréticas son terribles porque distorsionan el concepto de justificación, separando el aspecto legal de la santificación, cosa que la Escritura no lo hace. Y esto ha llevado a varios problemas, ¿no? Uno dice, bueno, ¿por qué tenemos problemas los jóvenes en las universidades? ¿De dónde surge justamente? Hablábamos inicialmente, ¿no? ¿De dónde parte? Hay una historia de estas ideas. Y esta historia, ¿en qué momento? Voy a pasar brevemente este aspecto, ¿no? Porque esto tiene es para un tema también aparte, pero voy a presentarlo así de manera más genérica, pero por lo menos para dejar algunas ideas, de que obviamente esto parte del momento en que la teología pasa de la iglesia a las universidades. Ahí comenzó el problema dentro del adventismo. Bueno, no es que anteriormente en los pioneros hubo problemas también, ¿ah? Pero eran de mejor manera abordados porque obviamente no teníamos la experiencia de la universidad. Y la experiencia de la universidad, lamentablemente, puede ser de mucha utilidad, sin duda, no podemos negar la utilidad, digamos, de nuestras universidades, pero cuando no se tienen claros los principios, la filosofía cristiana de la educación, entonces la academia empieza a comerse nuestro mensaje. Y obviamente y se abre justamente a otras ideas y se inserta. Entonces la iglesia ha creado y las universidades crearon a intelectuales adventistas, quienes se introducen a la iglesia y al mundo con nuevas preguntas para los cuales nuestros pastores no tienen respuestas normalmente bíblicas. Los pastores normalmente no se los preparan para responder esas preguntas que surgen de la misma universidad, por lo general, con algunas salvedades, dependiendo, digamos, del área de interés que tenga el líder, o el pastor, o la persona que está a cargo de la iglesia. Entonces, entrenamos a nuestros jóvenes en el rigor intelectual de muchas disciplinas, pero no en cuanto al estudio de la Escritura, la ciencia de la salvación. Cuando regresan a sus hogares con muchas preguntas sin respuesta, encuentran poca ayuda, incluso de parte de pastores. Y la pregunta es, ¿dónde entonces van ellos a buscar respuestas? Van a internet, van a librerías denominacionales evangélicas, particularmente, y católicas,
¿Qué libros le vendemos a ella? Frecuentemente vendemos libros escritos por autores evangélicos. De esta manera, de forma lenta pero segura, su pensamiento llega a ser más evangélico que adventista. Esta es la génesis, esto ha pasado a través del tiempo. Y también, obviamente, bueno, esto comienza por los años 30, donde aparecen los primeros doctores en teología en nuestra iglesia, pero doctores que se doctoraron, valga la redundancia, en universidades protestantes evangélicas. Y ya por los años 30 ya se comenzó a entrar ya más fuertes ideas de este tipo, ¿no? Una comprensión más forense de la justificación por la fe, que llevó a la separación entre justificación y santificación. O sea, los problemas anteriores derivan justamente de que comienza a entrar la academia dentro de la iglesia, que en sí no es mala, obviamente, pero cuando no se tiene claro, la filosofía adventista, la teología adventista, entonces puede ser, digamos, un peligro. Y así ha sido hasta el momento. Entonces, de esta manera, la forma lenta pero segura, su pensamiento llega entonces a ser más evangélico. En este proceso, nuestros pastores y miembros descuidan, bajo su propia responsabilidad, la sabiduría inspirada del lenguaje. En la práctica, los adventistas la han reemplazado con muchos profetas, entre comillas, otros profetas, ¿no? Se usa mucho a C.C. Lewis, a Dietrich Bonhoeffer, y en fin, pues vean ustedes el folleto Escuela Sabática, como un ejemplo, ¿no? Hay muchas referencias a autores no adventistas y con ideas, digamos, diametralmente opuestas a nuestra teología. Y se cita. Y a veces, paralelamente, bueno, el folleto se ve un poco más los testimonios. En otros libros, obviamente ya los testimonios de vez en cuando se usan. Y obviamente se ha reemplazado por ideas de autores evangélicos que tienen una comprensión forense, que tienen una comprensión legal y solamente declarativa de la justificación, y que al mismo tiempo, por lo mismo, separan la justificación de la santificación, y colocando solamente a la justificación como parte de la salvación y a la santificación dejándola fuera. Y eso tiene consecuencias funestas para la iglesia. Desde este punto de vista, ellos experimentaron la salvación como santificación. Los pioneros tuvieron esa idea, pero no como justificación. Esa fue la idea inicial. O sea, la santificación siempre era lo que se enfatizó, no tanto la justificación, porque justificación es el punto de entrada solamente. Es un punto de entrada, el punto de inicio. Pero lo que debiera llevarme toda mi vida es la santificación, porque es un proceso más largo. Pero actualmente se cambió los roles, justificación todos los días, santificación se evaporó prácticamente. Porque la santificación pasa a ser como un escudero, ¿no? Producto, digamos, de un concepto equivocado del pecado. Un pecado original, que somos pecadores por naturaleza y si queremos pecando hasta cuando Cristo venga, entonces necesito la justificación a cada rato, mientras respiro estoy pecando. Bueno, eso lo dijo Ford en un momento. Inclusive, mientras estoy orando estoy pecando, porque es parte de mi naturaleza. Noten ustedes hasta dónde podemos llegar con el concepto, ¿no? Mientras oro estoy pecando, mientras respiro estoy pecando. Entonces, necesito a cada momento la justificación. Esa es la comprensión forense. Entonces, la justificación era el perdón y estaba incluida en el proceso nomás, pero era el perdón. Es que eso no es un proceso largo la justificación, o no debiera serlo por lo menos. O sea, no es que no hubiera justificación en los pioneros. Era parte también del proceso, pero no involucraba toda la experiencia de la salvación. Había un vínculo entre justificación y santificación. Entonces, desde la perspectiva de la santificación, la vida pertenece a la salvación. No hay lugar para la noción de que la salvación pueda abarcar un estilo de vida secular. Ese es el tema. Acá llegamos a otro punto importante. El secularismo está asociado justamente con esto. Sí, obviamente, la salvación no tiene nada que ver con mi estilo de vida. Yo he visto acá en el grupo, estaban hablando por alimentación sana. Bueno, la alimentación sana, desde esta perspectiva, no tiene ni un rol dentro de nuestro proceso de salvación. No cumple ni un rol. O sea, bueno, hay mucha gente que son forensistas dentro del adventismo y que viven la reforma pro salud, pero no con un sentido soteriológico o salvífico, sino simplemente por llevar una vida sana, ¿no? Pero el tema de la reforma pro salud está asociado con esto. Bueno, no solamente esto, pero yo coloco a manera de ejemplo que nuestro concepto de la justificación determina, digamos, dónde colocamos la reforma pro salud.
o simplemente la sacamos dentro del plan de salvación. Bueno, si uno ve los textos del Espíritu de Profecía, la cosa va en otra dirección. Es para otro tema, obviamente, pero es para hacer conexiones, justamente que el tema de la justificación y santificación tiene que ver con otros temas que este mismo grupo ha estado predicando, a lo mejor, enseñando, seminarios, he visto que estos seminarios de estilo de vida saludable, y eso es muy positivo, pero eso además tiene que tener como base justamente cuál es el aporte, por qué yo me alimento sano, ¿ah? ¿Por qué dejé la carne? ¿Y por qué entré, digamos, en este proceso que no solamente comer, sino implican otras actividades más? Entro justamente en este tema. Bueno, tiene que ver con esto. La comprensión forense me lleva justamente a una vida secular, o sea, no, la salvación no tiene que ver con mi estilo de vida, tiene que ver solamente con mi interioridad, ¿no? Lo importante es dónde está sentado mi corazón, mis emociones, eso es lo que vale. Porque lo que pueda hacer fuera está dañado por el pecado, o sea, por más que yo me quiera alimentar saludablemente, voy a estar pecando igual, es el tema. Mientras estoy comiendo, digamos, estoy haciendo un ayuno, ya estoy pecando, o si estoy en una dieta, ¿no? En una dieta especial, podemos colocarle cualquier nombre, por ahí actualmente ha estado en boga los 10 días de Daniel, ¿no? De la dieta daniélica. Bueno, ¿y para qué estoy haciendo eso si al final no aporta justamente mi santificación y mi preparación para el cielo? ¿Te das cuenta? Entonces, es importante justamente ver esto y conectarlo y ver cuál es la relación que existe. Bueno, De Montfort, que es uno de los grandes proponentes de la justificación forense dentro del adventismo, él llegó a estas conclusiones y empezó, bueno, fue coherente dentro de su error, porque dijo, pensando de la misma perspectiva, De Montfort percibió correctamente que la comprensión protestante de la justificación por la fe contradice la idea de un juicio investigador en el tiempo del fin. Convencido de que la interpretación protestante es correcta, argumentó contra la doctrina del santuario y el juicio investigador. Obviamente, si es claro, si tenemos una justificación legal forense que no tiene nada que ver con el estilo de vida, no entra dentro de eso, entonces ya el juicio investigador no tiene sentido. Y la doctrina del santuario tampoco, el conflicto, o sea, pierde. Bueno, y De Montfort se dio cuenta, pero De Montfort optó por la parte evangélica. Él recibió 2 doctorados en universidades evangélicas y trajo las ideas evangélicas y las regó dentro del adventismo, instituciones en Norteamérica y en Australia, y todavía estamos viendo sus efectos hasta nuestros días. Y obviamente, y autores que criticaron y condenaron a Ford en el año 80, porque se le hizo un juicio teológico, y bueno, fue sacado de la obra en aquella época, siguieron sus ideas de la justificación forense hasta nuestros días. Lo que le criticaron es, bueno, ¿para qué saca, le dijeron, Ford, razona, ¿para qué saca el juicio investigado santuario? Es que es innecesario, dijo Ford, y tiene razón. Una justificación solamente declarativa, solamente forense, no cuadra con el juicio investigador, porque el juicio investigador tiene que ver, digamos, con mi salvación, pero ese juicio tiene que ver con qué, con la santificación, con este proceso, ¿no? Santificación y perfección del carácter. Así que una justificación forense no incluye esos conceptos. Así que para Ford eso es necesario y lo sacó. Y eso generó la bataola y criticó y hizo reestudió Daniel y Apocalipsis y reinterpretó todos los textos tradicionales del adventismo sobre profecía. Pero el cambio profético derivó justamente de su comprensión sobre la salvación. Una comprensión que solamente limitó la salvación al tema de la justificación y una justificación solamente forense y declarativa, con toda la implicancia de ello. Y bueno, y esa idea de Ford sigue vigente. Si la única crítica que le hicieron, que repercutió en su salida de la obra y de la iglesia también, aunque siguió siendo miembro hasta su muerte, en una de las iglesias que no recuerdo dónde, en Australia tuvo que haber sido, y obviamente sus ideas siguen vigentes sobre el tema de la justificación. No aceptaron su interpretación de Daniel Apocalipsis, pero acá viene un aspecto importante. El tema de la salvación afecta el tema de la escatología adventista. Tú no puedes tener una justificación forense y seguir creyendo en las profecías históricas del adventismo. Eso es incoherente. No puedes tener justificación forense y llevar justamente y pregonar la reforma pro salud, no cuadra. Bueno, son todos los aspectos que uno tiene que ir derivando. Bueno, y eso tiene que ver justamente, que es para otro tema, ¿no? Lo voy a pasar rápido acá.
en esta idea platónica los dos mundos, ¿no? El mundo celestial y el mundo terrenal. Y eso lleva justamente a dos clases de justicia. ¿Ya? Una justicia celestial y una justicia terrenal que es imperfecta en realidad. Y son distintas y separadas las unas de las otras. La justicia terrenal humana es activa porque en caso que debemos guardar la ley. La parte le pertenece al cielo y es una realidad espiritual y no histórica. La última pertenece a la tierra. La experimentamos nuestros cuerpos como una realidad histórica. Entonces, siguiendo esta filosofía neoplatónica y platónica, tanto Lutero y otros reformadores, que más que nada los posteriores a Lutero desarrollaron esta idea, consecuentemente, cuando somos justificados por la fe, llegamos a ser nuevas criaturas en la nueva realidad espiritual no histórica, no acá en la tierra, en un nuevo mundo. Lutero creía, ¿no?, que el creyente es un nuevo hombre en un nuevo mundo donde no hay ley, ni pecado, ni conciencia, ni muerte, sino gozo, perfecta justicia. Pero eso todo solamente está en la vida celestial. Acá en la tierra no podemos llevar esa vida. ¿Por qué? Porque somos pecadores. Entonces, en el cielo justo, en la tierra pecado. Eso es lo que esa es la postura evangélica que está también dentro de la iglesia actualmente. De ahí viene entonces la idea de que nacemos pecadores y que vamos a seguir pecando hasta cuando Cristo venga. Arriba somos justificados en el cielo. La versión adventista, más adventista, entre comillas, modificada es: en el santuario celestial Cristo me justifica. Acá en la tierra es imposible. Acá soy pecador. Por eso el mismo Lutero y después los seguidores y todavía los protestantes siguen aduciendo al concepto justo y pecador al mismo tiempo. Que es un concepto, digamos, que establece, digamos, como una realidad contradictoria, ¿no? Como que siempre vamos a estar justamente en eso, no vamos, la justicia solamente arriba, acá solamente nos queda ser pecadores, nada más. Pero realmente, ¿qué significa ser declarado justo? De acuerdo a la tradición evangélica, nuestros pecados están cubiertos y Dios nos desea seguir haciéndonos responsables por ellos. En otras palabras, estoy hablando dentro del pensamiento evangélico, su gracia y perdón, Dios perdona nuestros pecados y la imputación significa que Dios nos atribuye su justicia divina, no la justicia humana de Cristo. Conocemos esto también como justificación forense, porque en esta Dios declara su eterno decreto sobre la salvación de los pecadores. Forense significa, es una declaración judicial, jurídica, que Dios la hace en el cielo, desde la eternidad, no es una declaración, es un decreto divino. Entonces no tiene que ver con tiempo, porque bueno, el concepto protestante, católico y todo el cristiano es un concepto de Dios que no participa en el tiempo, un Dios atemporal, fuera del tiempo, un Dios conceptual, una cosa abstracta, ¿no? Es como los conceptos abstractos. La gente que está acostumbrada al pensamiento abstracto a lo mejor puede entender un poco más este punto, porque la gente concreta nunca va a aceptar eso, y es mejor ser concreto en estos casos, hermano, porque la abstracción nos juega una mala pasada. Mientras menos abstractos seamos, mejor vamos a entender la justificación por la fe, porque la justificación es concreta. Así que bienaventurados los más concretos, los que son más abstractos, el Señor también puede hacer milagros, sin duda, y nos puede ayudar justamente a entender mejor este tema. La justificación forense cambia el estatus legal de los pecadores a perdidos, a salvados. Esto significa que no hay pecado en nosotros. Simultáneamente, Lutero deja en claro que el pecado está siempre presente, y la persona piadosa lo advierte, pero es ignorado y queda escondido, barrido, no es como una alfombra, a la vista de Dios a causa de que Cristo el mediador se interpone. O sea, seguimos siendo pecadores, pero en el cielo el Señor esconde eso y nos considera justos no siéndolo. Consecuentemente, en la realidad continuamos viviendo vidas pecaminosas, seculares, somos entonces simultáneamente justos a la vista de Dios, justicia por gracia, y pecadores en nuestras propias vidas. Ahí está el concepto, bueno, en latín, el simul justus et peccator, justo y pecador al mismo tiempo. Pero la escritura obviamente no trabaja en esos temas, ya lo vimos anteriormente. Como la Biblia trabaja temporalmente, siempre hay un antes y un después. Antes éramos, dice el apóstol Pablo, y ahora somos. Antes éramos pecadores, pero en el momento que aceptamos a Cristo, ahora somos justos. ¿Eso es permanente? No, porque obviamente somos pecadores hasta cuando dejamos de serlo y somos justos hasta cuando dejamos de serlo. Porque hay una temporalidad, o sea, nada es permanente. Por eso tenemos que estar constantemente en lucha. Bueno, y hay muchas otras implicancias que uno puede ver justamente.
La interpretación protestante de la justificación por la fe como una salvación instantánea y permanente, recibida por fe en el bautismo, no parece dejar ningún lugar para el estilo de vida en la experiencia de la salvación cristiana. Y ese es el punto, o sea, el secularismo dentro de la iglesia está en relación justamente con esto. Y es producto justamente de lo que hablamos. Vamos a tratar brevemente el tema del pecado original, así grosso modo, porque esto también es para otro estudio, pero por lo menos poder hacer las conexiones. El pecado original, que es innato, y el mal se aferran continuamente a nosotros, haciéndonos culpables de muerte eterna. Esa era la comprensión evangélica y católica también. Dura tanto como nuestra vida y puede llamarse una disposición innata. Eso es el pecado original. Pero en este punto decimos que el pecado original, aunque el perdón haya sido imputado y por lo tanto el pecado haya sido removido de forma tal que no es imputado, sin embargo no es sustancial o esencialmente destruido, excepto en la conflagración de fuego, por la cual el mundo entero y nuestros cuerpos serán completamente purificados en el último día. O sea, el pecado es parte de nuestra esencia, es parte de nuestro ADN prácticamente, no ese no es el concepto bíblico, pero el concepto protestante y también católico, porque ambos creen en el pecado original. Cuando hayamos sido reducidos en polvo, entonces al fin, los pecados serán enteramente extinguidos. Entre tanto, mientras vivimos, el pecado original también vive, como vemos incluso en los santos hasta el último aliento. Otra aclaración más dice, pero decimos que el pecado no ha sido también perdonado, como dijo Agustín. El pecado es perdonado no de modo que éste no exista, sino de modo que éste no es imputado. Por lo tanto, el pecado es solamente remitido por imputación, pero cuando morimos, éste es destruido esencialmente. Esto no significa que no hay pecado en nosotros, como los sofistas han enseñado, cuando dijeron pecado está siempre presente, y la persona piadosa lo advierte, pero es ignorado y queda escondido a la vista de Dios a causa de que Cristo, en medio de Dios, se interpone. Bueno, esas son las ideas que nosotros podemos encontrar dentro de lo que es la justificación y el pecado original, ¿no? Es el pecado original el que hace tener esta vista, digamos, forense, declarativa, porque no hay otra posibilidad, porque si obviamente vamos a seguir pecando hasta cuando Cristo venga y es parte de nuestra esencia, y mientras respiramos pecamos y mientras oramos pecamos, entonces nuestra única posibilidad es la justificación solamente declarativa. Por eso nunca puede ser la justificación, desde esta perspectiva evangélica, puede ser hacernos justos, porque no podemos ser justos acá en la tierra. Noten el concepto, digamos, totalmente contrario a lo que nosotros encontramos en la Biblia y en el Espíritu de Profecía. La santificación, lo que hacemos en nuestra vida diariamente, no es salvación, sino una contingencia, un efecto colateral no esencial de esto. Noten ustedes, entonces muchos expresan esta creencia diciendo incorrectamente que las obras de la obediencia son el fruto de la justificación, es decir, la salvación. Por otro lado, no hay necesidad de preocuparse por la observancia de los mandamientos de Dios, por la fidelidad a Dios o por pedir perdón por nuestros pecados. La justificación ha cubierto ya todos nuestros pecados. Incluso más, Dios hará que nosotros hagamos las obras de obediencia por su poder sobrenatural. O sea, totalmente despreocupados y no tenemos ninguna colaboración en este sentido. ¿Y qué pasa con los adventistas? Se sienten seguros de su salvación. Esto nos lleva a un concepto que se enfatiza mucho dentro de la teología protestante y actualmente dentro del adventismo, ¿no? El concepto de la seguridad de la salvación. Los adventistas se sienten seguros de su salvación, están viviendo vidas cada vez más seculares. Mientras más seguros se sienten algunos adventistas, más seculares son. Porque obviamente el secularismo que es, Dios no se mete en mi vida privada. Dios solamente está dentro de las paredes de la iglesia. Bueno, ahora dentro de las paredes del Zoom, podríamos decir, ¿no? Dentro de las reuniones de iglesia, pero fuera de ello, Dios obviamente no interviene. Yo ahí soy libre. Y no puedo hacer de otra manera porque soy un pecador. Entonces voy a seguir pecando y solamente lo que a Dios le importa es mi actitud, ¿no? Es una salvación solamente actitudinal. Bueno, yo estoy con el Señor. Aunque mi vida diga lo contrario, aunque yo, digamos, tome decisiones contrarias a los mandamientos del Señor. ¿Cuánto? No es fácil, obviamente, en términos concretos. Entonces, una causa externa que añade intensidad a la secularización adventista es la secularización de la cultura occidental moderna y posmoderna. Bueno, eso está todo en relación con esto, ¿no? Y
Y la salvación solamente centrada en la justificación lleva justamente a este punto. Y es un aspecto muy preocupante. Damos otros textos del Espíritu de Profecía que nos pueden ir ayudando justamente a esta realidad. Dice, se ha dispuesto gracia abundante para que el alma creyente pueda ser preservada del pecado. Este está en Mensaje Celeste, tomo 1, página 461, dice, se ha dispuesto gracia abundante para que el alma creyente pueda ser preservada del pecado, pues todo el cielo, con sus recursos ilimitados, ha sido colocado a nuestra disposición. Hemos de extraer del pozo de la salvación. Cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree. Somos pecadores por nosotros mismos, pero somos justos en Cristo. Dice, somos ser hechos justos. Acá no dice, soy declarado justo, dice, somos hechos justos en Cristo. Y somos pecadores por nosotros mismos. ¿Qué significa este hecho de que somos pecadores por nosotros mismos? Y somos en Cristo. Somos pecadores porque nosotros somos responsables de nuestros pecados. Es un aspecto importante. Dice, habiéndonos hecho justos por medio de la justicia imputada de Cristo, Dios nos declara justos y nos trata como tales. Nos contempla como sus hijos amados. Cristo obra contra el poder del pecado, y donde abundó el pecado, abundó la gracia. Otra cita más dice, para restaurar la salud a ese cuerpo que se corrompía, no se necesitaba menos que el poder creador. La misma voz que infundió vida al hombre, creada del polvo de la tierra, había infundido vida al paralítico moribundo. Y el mismo poder que dio vida al cuerpo había renovado el corazón. Es interesante esta cita. El que en la creación dijo y fue hecho, dice, mandó y existió. Es lo que hablábamos inicialmente, ¿no? O sea, la misma ley de la sanidad de Cristo con respecto a la carne, con respecto a la parte física, se aplica a la parte espiritual. El Señor declaró y se sanó. Y el Señor cuando nos declara, somos. Por eso cuando Él dice, se hace simplemente, ocurre. Si nosotros permitimos, por nuestra voluntad, si Él nos declara justo, nos hace justo al mismo tiempo. O sea, no puede haber una declaración sin una realidad. Entonces, los que tratan la justificación como algo solamente declarativo, olvidan justamente el poder de Dios, ignoran o desatienden o cuestionan el poder de Dios, porque el poder de Dios, la palabra de Dios, es poderosa, valga la redundancia. Hay poder, es poder de Dios. Bueno, el apóstol Pablo por eso entendía que el Evangelio, la palabra de Dios, es poder de Dios para salvación. ¿Y salvación de qué? Del pecado, no es salvación de problemas. La salvación está en estrecha relación con la violación de la ley de Dios, porque el tema central del gran conflicto tiene que ver con la ley de Dios. De ahí que el lenguaje claramente dice que el pecado es la única definición que encontramos para pecado la encontramos en 1 Juan 3:4, ¿no? Todo pecado es infracción de la ley. Y lo dice porque realmente el tema en cuestión, lo que está detrás, es la ley de Dios. La cruz no hubiese sido necesaria si no se hubiese violado la ley de Dios. Los sacrificios del Antiguo Testamento no hubiesen sido necesarios si la ley de Dios no se hubiese violado. El plan de salvación entonces está en estrecha relación con lo que es la violación de la ley de Dios. Y eso es el pecado. Entonces, la ley de Dios es la que está detrás. Entonces, cuando el Señor nos hace justo, nos coloca en concordancia con ¿qué? Con la exigencia de esa justicia. Y la exigencia de esa justicia la da la ley de Dios. Nos conforma con la ley de Dios. Por eso, el que es justificado, es que el salvo, digamos, obedece perfectamente la ley de Dios. Porque es el poder que da el Señor, no se olviden. Cada mandato, dice también el Espíritu de Profecía, es una habilitación. Si el Señor nos manda a guardar su ley, nos habilita para guardar esa ley. ¿Y quién nos habilita? Es su palabra. Y es por eso que a través de su palabra, Él dice y es hecho. Él manda y existe. Entonces, ¿podemos tener la existencia de una nueva vida? Claro que sí. ¿Puede existir en mi vida una vida de justicia? Lo dice la Escritura. Pero no es mi poder, el poder de Dios. Dios puede hacer eso. Es un milagro. Nosotros a veces tenemos
más expectativa en milagros que tienen que ver con nuestra naturaleza caída, más que el milagro de nuestro carácter. Y tenemos fe en aquello que es más imposible, porque lo que Dios no altera tiene que ver con nuestra naturaleza caída, que nos va a acompañar hasta cuando Cristo venga. Naturaleza caída no es sinónimo de pecado, es nuestra condición debilitada producto del pecado de Adán y Eva. Pero en sí eso no trae culpa y no es pecado. Se transforma en pecado cuando nosotros nos dejamos llevar por las tendencias heredadas y cultivadas, que es distinto. Entonces, un texto muy interesante. Otro más abajo que está en relación con eso, en Educación, página 232, dice, al estudiar la Biblia, el estudiante debe ser guiado a ver el poder de la palabra de Dios. En ocasión de la creación, dijo, Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Y también en Romanos 4:17 dice, Él llama las cosas que no son como si fueran. Porque cuando las llama, entonces existen. Entonces, cuando el Señor nos llama justo y nos declara justo, nos hace justo. En otras palabras, en resumidas cuentas, ser justificado es ser justo. No es una cosa etérea. ¿Por qué los teólogos han cambiado este concepto y lo han colocado como algo relativo por su concepción del pecado, por ideas filosóficas ajenas a la Escritura, que obviamente llevan a vivir solamente paradojas? Y la Biblia no trabaja con la vida paradójicamente. Las paradojas son producto del razonamiento humano. Es propia de la lógica humana, que obviamente la lógica humana filosófica, obviamente, porque la lógica humana es dicotómica, divide las realidades, ¿no? De una u otra manera, lo que está arriba, lo que está abajo, se divide todo, ¿no? O algunos reducen todo a la realidad empírica, a la realidad mecánica de esta vida, a la realidad concreta solamente, y se olvida lo que está arriba. Bueno, todas esas cosas suceden producto del razonamiento humano y afectan la salvación, afectan nuestra comprensión de la salvación. Ya vimos anteriormente, pero acá resaltamos este pensamiento: la justicia exterior da testimonio de la justicia interior. El que es justo por dentro no muestra un corazón duro ni falta de compasión, sino que día tras día crece a la imagen de Cristo y progresa de fuerza en fuerza. Dice, el que es justo, no declara la justicia, entonces el que es justo por dentro. Más abajo dice, Dios requiere la entrega completa del corazón antes de que pueda efectuarse la justificación. Y a fin de que el hombre retenga la justificación, debe haber una obediencia continua mediante una fe activa y viviente que obre por el amor y purifique el alma. O sea, la condición, bueno, lo dijo el apóstol Pablo en Romanos capítulo 2:13, no solamente son los hacedores de la ley los que van a ser justificados. Y acá está justamente esa misma idea. Dice, a fin, en mensaje selecto está también esto, página 429, párrafo 2, y el pensamiento anterior también estaba en la misma página, a fin de que el hombre sea justificado por la fe debe alcanzar un punto donde domine los afectos e impulsos del corazón. Y mediante la obediencia, la fe misma es hecha perfecta. Esa es la verdadera comprensión de la fe, ¿no? Una fe que obra. Y el mismo apóstol Pablo asocia la obediencia de la fe, dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, versículo 5. Y en otras 10 partes más también de su epístola, él relaciona la obediencia con la fe. No son incompatibles. No hay fe sin obediencia. Y la obediencia viene justamente de la fe. Bueno, el apóstol Pablo en Romanos capítulo 10, versículo 17 dice, la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. O sea, la palabra de Dios es la que nos hace justos, porque la palabra de Dios obviamente tiene el poder de Dios, viene con el poder de Dios justamente para crear una realidad que no existía. Y así como Dios creó los cielos y la tierra, también nos puede crear a nosotros justos. Y Él está dispuesto a hacerlo. Eso es la justicia. Entonces, el plan de Dios siempre ha sido de la misma manera. Nosotros como seres humanos cambiamos las cosas. Otra declaración más dice, el perdón de Dios no es solamente un acto judicial por el cual libra de la condenación. No es solo el perdón por el pecado, es también una redención del pecado.
es la efusión del amor redentor que transforma el corazón. David tenía el verdadero concepto del perdón cuando oró. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu dentro de mí. También dijo, cuanto está lejos del oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Pero podemos cambiar el término, podemos hacer un ejercicio, ¿no? En vez de perdón, podemos colocar acá justificación. Noten ustedes lo que dicen los testimonios, y la Biblia ampara justamente esa y respalda esa idea. El perdón y la justificación es una sola cosa. Entonces, si cambiamos el perdón por justificación, la justificación de Dios no es solamente un acto judicial, por lo cual libra de la condenación. No es solo la justificación por el pecado, es también la redención del pecado. Es la efusión del amor redentor que transforma el corazón. Entonces, David tenía el verdadero concepto de la justificación. ¿Y dónde está ese pasaje? Salmo 51, no lo vamos a leer ahora todo por tiempo, pero ustedes lo invito. Si quieren entender, uno de los textos acá, los testimonios dice, David tenía el verdadero concepto de la justificación, o el perdón, que es lo mismo. Salmo 51, ahí está el verdadero concepto de la justificación. Y ese concepto que maneja, como lo adelantamos en la parte preliminar, no es forense, no es declarativa solamente, es hecho justo, es realidad, es concreta, es un cambio del corazón. Entra el Espíritu Santo a trabajar, entra la santificación. Hay una conexión muy interesante. Esto es justificación por la fe, fe y obra, página 107. Cada alma creyente debe conformar enteramente su voluntad a la voluntad de Dios y mantenerse en un estado de arrepentimiento y contrición, ejerciendo fe en los méritos expiatorios del Redentor y avanzando de fortaleza en fortaleza, de gloria en gloria. El perdón y la justificación son una y la misma cosa. Mediante la fe, el creyente pasa de la posición de un rebelde, un hijo del pecado y Satanás, a la posición de un leal súbdito de Jesucristo. No en virtud de una bondad inherente, sino porque Cristo lo recibe como hijo suyo por adopción. Más abajo dice, en el mismo fe y obra, de manera que el hombre, perdonado y cubierto con las hermosas vestiduras de la justicia de Cristo, comparece sin tacha delante de Dios. Pero es una tacha, sin mancha de pecado. Pero no es solamente declarativo, es real, porque el Señor expulsa el pecado de nuestros corazones. Bueno, vamos a quedarnos hasta ahí. Después yo les dejo los otros aspectos para que ustedes lo puedan revisar. Hay muchas otras cosas más que podemos ver, pero por ahora esto, el otro que ustedes pueden leer a continuación, es complementario a lo que hemos expuesto en estos momentos. Que el Señor los bendiga a cada uno de ustedes. Tengan un feliz sábado. Muchas gracias, José Miguel. Creo que es importante que estemos